Poderoso Señor, que nos permites estar delante de ti, delante de tu presencia, Rey eterno. Padre bendito, en esta hora venimos pidiéndote, Señor, que seas tú derramando sabiduría, Señor, conocimiento y entendimiento de tus sagradas escrituras, Señor, sobre cada uno, Padre Santo. Ayúdanos a comprender, a entender, Señor, y a retener tu palabra, Padre Santo de la gloria. Te pido, bendito Rey eterno y todopoderoso, Señor de la gloria, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos y dirigiéndonos, Señor amado. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu es el que nos enseña todas las cosas, Señor, aún las que no sabemos, Padre Santo de la gloria. Oh bendito Rey eterno, Cordero de Dios, Espíritu Santo de Dios, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración a ti, Señor. Oh Santo, tú eres Rey eterno y todopoderoso, Señor amado. Enséñanos cada día, Señor. Queremos aprender, Señor amado, Padre bendito, para seguir, Señor, tus pisadas, Rey eterno y todopoderoso, Señor. Llena, Señor, a tu pueblo de conocimiento, Padre Santo. Fortalece sus vidas, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a continuar, amén, y a ver si terminamos la enseñanza del día martes, amén. Así que estábamos hablando, amén, acerca del texto como base en Mateo 26, 40 al 41, cuando Jesús le dijo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es el texto base, amén, de esta enseñanza. Y estuvimos viendo, amén, que la palabra de Dios nos invita a que tenemos que orar, orar sin cesar, amén, orar en todo tiempo, orar para no entrar en tentación. ¿Alguien se recuerda en medio de la oración los pasos que debemos de dar? ¿Alguien se recuerda qué es lo que tenemos que hacer en la oración? ¿Alguien se recuerda? Tenemos que retener, amados hermanos, amén, porque es importante que se nos grabe, que se nos quede en nuestra mente, amén. Algo muy importante, pueblo de Dios, cuando tú absorbe y tú tienes mucha de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, hay momentos que tú no necesitas ir a la Biblia, porque quizás hay momentos que no vas a alcanzar o no vas a poder tomar la Biblia, pero si tú la tienes en tu corazón y en tu mente, basta para que tú comiences a declarar la palabra del Señor. Y estuvimos viendo algunos pasos, amén. Y sabemos que tenemos que, a través de la oración, tenemos que alabar a Dios, tenemos que perdonar, tenemos que confesar, tenemos que pedir. Y nos quedamos en el punto 5, que era para entrar de la oración a la intercesión. Pueblo de Dios, usted necesita conocer la Biblia aún para orar, y lo vamos a ver más adelante cuando tú comienzas a orar a través de la palabra del Señor. Así que quiero decirte que el tiempo es muy apreciado y muy valioso para que lo podamos invertir en el reino de los cielos, pero sobre todo que tiene que ser provechoso para nuestras vidas. Que tú al salir de aquí te vayas con algo aprendido, que al salir de aquí a ti se te quede lo que aquí se ha enseñado, porque tú no sabes en qué momento lo vas a ocupar y lo vas a necesitar en tu vida. Entonces nos quedamos en el punto 5, interceder. A través de la oración el Señor nos lleva a nosotros a interceder. Cuando hablamos de interceder, estamos hablando de que el Señor comienza a mostrarte la necesidad de tus hermanos, para que tú comiences a interceder por ellos. Entonces, cuando nosotros oramos, somos llevados en algunos momentos a la intercesión. No todo el tiempo, pero hay momentos que sí el Señor te pone a interceder en medio de la oración. ¿Por qué? Cuando tú intercedes por alguien, estás a favor de una persona intercediendo, estás
por la necesidad de esa persona. O sea, en otras palabras, si mientras yo estoy orando, el Espíritu Santo a mí me dice: intercede por esta familia, por esto y esto, y yo comienzo a interceder, yo me estoy levantando a favor de esa familia. ¿A través de qué? A través de la intercesión. Hay un texto bíblico que el Señor dice: busqué un hombre que me hiciese vallado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor requiere de hombres y de mujeres en esos últimos tiempos que podamos interceder a través de la oración. ¿A favor de qué? A favor de nuestros hermanos, a favor del pueblo, aún a favor de la nación, aún a favor de todo el mundo entero. Entonces, ¿cómo vamos a interceder? Por medio de la oración somos llevados a la intercesión. Y mira lo que el Señor dice en Efesios 6:18. A nuestro alrededor existe mucha gente con necesidades desesperantes. Interceder por nuestros hermanos y por los perdidos es la dimensión más intensa de la oración que debemos de hacer con toda perseverancia y súplica. Al ver la necesidad aún de los perdidos y aún de la necesidad que hay adentro, nos va a llevar a interceder y a persistir en la intercesión por los demás. Quiero decirte, iglesia, hay momentos en los que tú y yo quizás atravesamos. Quizás en momentos difíciles alguien estaba intercediendo por nosotros y salimos. El día que tú sales de la cobertura y la congregación, ¿quién va a interceder por ti? ¿Me entiende? Hay un vallado que el pastor levanta a su favor, que es a través de la oración y la intercesión. El día que tú sales de la cobertura, no habrá nadie que haga vallado por ti. Por eso el Señor nos manda, pueblo de Dios, que de la oración lleguemos a la intercesión y podamos ver la necesidad del pueblo, la necesidad del hermano, para entonces comenzar a interceder y levantarnos a favor de ellos. Por eso, cuando tú mires la necesidad de tu hermano, comienza a interceder por él. Tú ves que está enfermo, comienza a interceder. Tú ves que no tiene fuerza, comienza a interceder. Tú ves que como que está raro, comienza a interceder por su vida, porque la intercesión tiene poder. Quiero decirte que en la intercesión se derriban muchas cosas, muchos argumentos a través de la intercesión. La intercesión es poderosa. ¿Sabes por qué es poderosa? Porque te estás quitando a ti mismo. Estás haciendo vallado por otros. O sea, interceder es clamar por otros, levantarnos a favor de otros. Hay algo muy importante, iglesia, que Dios requiere de esos últimos tiempos: mujeres y hombres que no busquen sus propios beneficios, sino que le sirvan al Señor sin interés alguno. Porque el hombre que le sirve a Dios sin interés, ese hombre es servible en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el Señor le mande a hacer, lo va a hacer. Pero aquel hombre que busca un beneficio, habrán momentos que dirá: esto no lo hago porque no me va a convenir. Pero el que sirve al Señor sin ningún interés, es ese hombre que el Señor anda buscando, y esa mujer que el Señor anda buscando, para que sea servible en la obra del Señor. Por eso es importante, iglesia, que en medio de la oración habrán momentos que debes de irte a interceder, a levantar un clamor. Yo quiero decirte que yo he visto respuestas de Dios. Han habido noches en la madrugada que le digo: Señor, cambia esto. Señor, que el día de mañana yo vea un cambio, Señor. Señor, que el día de mañana yo vea lo que te estoy pidiendo. Y ha sido así, y ha pasado así, porque Dios responde
responde, iglesia. Dios contesta. Él es un Dios de nuevas noticias todos los días y cada mañana, y siempre Él nos va a responder. Por eso no debemos de cansarnos de clamar, de orar y de interceder. Así que tiene que ser más fuerte la oración que el sueño, en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, punto número 6. Debemos de leer la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de leer la palabra del Señor, pueblo de Dios? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, hay muchas posibilidades nuevas que se van a presentar en nuestras vidas. Escucha bien, aunque el tiempo para orar no debe volverse tiempo de estudio, porque en el momento que tú estás orando, estás orando. El momento que tú sacas para estudiar y leer la Biblia tiene que ser aparte. Claro que puedes leer antes de orar, claro que sí, o puedes leer después de orar, pero si tú lees y dices, es mi oración, no es así, porque el tiempo de la oración es el tiempo de la oración. El tiempo de leer la palabra es el tiempo de leer la palabra. Pero fíjate algo muy importante, que un momento tan breve que tú medites en las Sagradas Escrituras será una excelencia para enriquecer tu oración. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estás enriqueciendo y fortaleciendo tu oración. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, habrá un momento que te va a tocar orar por la palabra de Dios. En otras palabras, cuando tú lees la Biblia, hay momentos que tú estás orando y las citas bíblicas comienzan a bajarte para que comiences a declararla a través de la oración. Por ejemplo, cuando decimos ningún arma forjada prevalecerá en contra de la iglesia, tú estás declarando una palabra que está escrita. ¿En dónde? A través de la oración. Cuando tú, iglesia, estás en momentos difíciles o débiles, tú tienes que decirle, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás orando con la palabra. Por ejemplo, yo quiero que usted comprenda algo, que esto es espiritual. Cuando se levantan lenguas a murmurar, a calumniar, Señor, calla esa lengua perversa. Señor, átalos, que no sigan hablando más. Hay cosas que tú tienes que hacer a través de la Biblia, en medio de la oración, pueblo de Dios. Por eso el momento que tú vas a leer la Biblia es el momento de la Biblia. Al momento que tú vas a la oración, vas a la oración. Pero en ese momento que tú estás orando, créeme que lo que tú has leído va a fortalecer y enriquecer tu oración. ¿Para qué? Para que lo apliques en medio de la oración. Pueblo de Dios, aún hay veces cuando la iglesia a veces le sucede, y no diga que no, quizás no tiene fuerza y comienza, Señor, pero tú me llamaste como llamaste a Abraham, pero tú me has dado un ministerio como han tenido los apóstoles y los profetas, Señor. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios todos los días, pueblo de Dios, porque yo quiero decirle, el cristiano que no ora, el cristiano que no lee, no podrá llevar y vivir una vida espiritual. Tarde que temprano va a morir, porque un cristiano que esté vacío, seco, no podrá soportar todo lo que se le va a atravesar en este caminar. Y por eso muchos se quedan, y cuando se quedan le echan la culpa a todo el mundo, pero nunca se examinan realmente cómo están por dentro espiritualmente. Por eso es necesario que usted ore y lea la Biblia, porque la persona que lee y ora, te puede venir lo que te venga y como quiera tú sigues adelante. Te puede suceder lo que te suceda y como quiera sigues caminando, porque tú sabes que tienes un llamado divino y eterno y no un llamado del hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque muchos se quedan en este caminar, porque cuando el cristiano no ora y no lee la Biblia,
cualquier cosita, me hirieron, me siento mal, que ya no me quieren, que esto y que lo otro. ¿Por qué? Porque no oran, porque no leen la Biblia, porque caminan bajo la carne, iglesia. Pero el cristiano que ora y lee, le da lo mismo. Sabe sobrepasar obstáculos, sabe vencer todo pensamiento negativo. Y aunque se pongan piedras, sabe cómo quitarlas y removerlas. Por eso es necesario leer, iglesia. Yo quiero decirte que el conocimiento viene a través de la lectura de la palabra de Dios. Tú quieres adquirir conocimiento, tienes que meditar la palabra de Dios. Si tú dices, yo no puedo leer porque ya no miro o no tengo lente, yo te voy a decir algo. Te recomiendo la Biblia audible. Pon la Biblia audible y comienza a escucharla. Pero es necesario que tu espíritu reciba palabra, para que tú alimentes tu espíritu de palabra y de oración, pueblo de Dios. Yo quiero decirte algo. Muchos comen comida natural que tu cuerpo necesita, pero como no alimentan a su espíritu a través de la oración y la palabra, son débiles y flaquean y caen. Porque así como el ser humano alimenta su cuerpo natural y humano, tú necesitas alimentar tu vida espiritual. Si tú no alimentas tu vida espiritual, hay peligro de morir, iglesia. Tienes que alimentar tu vida espiritual. Así que delante de Dios, iglesia, en estos últimos tiempos no hay excusa. Ponga la Biblia audible. Comience a grabarse los salmos, comience a grabarse los textos. Coma Biblia, métase la Biblia en su corazón, en su mente. Usted verá el cambio y lo que Dios va a producir en ti totalmente. Poderoso Rey, quiero decirte que cuando tú comiences a leer la Biblia, siempre va a haber algo que vas a extraer de ahí, que el Señor te va a dar. Porque cuando leemos al Señor, pero hay visiones que descienden a través de la palabra de Dios, y hay revelaciones que bajan en el momento que tú estás leyendo la Biblia. Por eso es necesario fortalecernos, iglesia, orar y leer la palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia? Estudiosamente, un estudio realizado dice que el ser humano tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para lavar, tiene tiempo para hacer todas sus cosas, para salir, aún para disfrutar. Pero el ser humano, a la hora de ir a la oración, de leer la Biblia, no tiene tiempo. El estudio dice que la mayoría de personas siempre dice: estoy cansado, tengo sueño. Pero para las demás cosas sí tienen tiempo. Quiero decirte que tenemos que sacar tiempo para hablar con Dios. Iglesia, en este último tiempo tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para estar fortalecidos. Para estar fortalecidos, iglesia. Lo necesitamos. Necesitamos adquirir ese conocimiento. Cuando tú llegas a obtener conocimiento, nada te va a llevar, como dice en la Biblia, que muchos parecen como las olas del mar, que van y vienen. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, porque no están llenos de conocimiento. Por eso, mire, son llevados por donde quiera, dice la palabra del Señor. Pero tú estás aquí porque Dios tiene algo grande en tu vida. Y Dios no quiere que tú pierdas el tiempo. Dios quiere enriquecerte y llenarte de todas las dádivas de Él, que Él ha establecido en su palabra, iglesia. Es el tiempo de darle tiempo a Dios en la oración y en la palabra. Punto número 7. El cristiano tiene que meditar. Pensar es una cosa. Yo puedo pensar. Y el Señor dijo que no nos afanáramos, o que no pensáramos, dice la traducción que yo leo, que no pensáramos lo que vamos a comer mañana o lo que vamos a beber.
Pensar es, posiblemente mañana yo puedo hacer esto, posiblemente mañana puedo salir. Estoy pensando. Pero cuando nosotros hablamos de meditar en el Señor, estamos dándole nuestra mente a lo de Dios. Yo quiero traerte esto, que si tú lo haces, yo sé que te va a ayudar. Hay momentos que debes de estar en un lugar tranquilo y tranquila. Escúchame bien. Sentarte o como quieras estar y comenzar a meditar. Wow, qué grande es Dios. Señor, tú me sanaste. Qué milagro tú has hecho. Señor, tú me has liberado. Señor, cuánto tú me amas. Quiero decirte algo. Tú estás llevando tu mente al Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando tú llevas tu mente? Tu mente se vuelve una mente activa en las cosas de Dios. O sea, que cuando tú comienzas a meditar en Él y comienzas a meditar en Él, tú estás llevando tu mente a Él. Y cuando llevas tu mente, ¿qué es lo que va a pasar? Es que Él va a traer una activación mental en tu mente para las cosas espirituales. O sea, en otra palabra, viene una activación en los asuntos espirituales, que de momento tú estás meditando en el Señor, pero de momento el Señor te va a hacer ver cosas que quizás tú no habías meditado o no las habías visto y las habías pasado por alto. Es importante meditar, iglesia. Usted tiene que desarrollar hábitos, porque yo siempre me siento a meditar y saco tiempo para meditar y comienzo a mirar y a ver muchas cosas. Tienes que meditar en el Señor, iglesia, y eso traerá una mente muy activa en los asuntos espirituales del Señor. Ahora te voy a decir algo. Aquí viene la activación en la mente también. Cuando la persona da su mente a las cosas negativas, escucha bien. Cuando la persona da su mente a las cosas negativas, la persona comienza a meditar en su mente todo lo que le llega. Y cuando comienza a meditar, su mente, escucha bien, es llevada y cautiva por el enemigo. Y por eso te comienza a envolver más en todo lo negativo. ¿Cómo cortar esa conexión con el enemigo o con los demonios a causa de todos esos dardos? Pon tu mente a meditar en las cosas del Señor y verás cómo esas cosas malas ya no te van a perseguir, iglesia. Porque es lo que yo quiero que usted entienda esto, iglesia. Mira, yo quiero enseñarte, ¿sabe por qué? Porque le voy a decir algo. Yo no paso con usted todos los días, pero yo no sé qué te puede suceder o qué te va a venir a tu mente cuando tú te levantes o cuando saliste a hacer algo a la calle, o fuiste a tu escuela, o fuiste a tu trabajo. Yo no sé a lo que tú te vas a presentar y vas a estar tú solo. Pero mira, yo quiero decirte algo, que Dios nos ha dejado todo para destruir todo. Por eso, escucha bien, yo le decía a una persona: mira, mi hijo, te voy a decir algo. Tú tienes propósito, pero en el momento que tú conectas tu mente a que no valgo nada, a que no sirvo, a que no tengo familia, a que estoy solo, te voy a decir algo. Tú estás conectando tu mente con el mal, y el mal es el que te va a rodear prácticamente. Pero si tú cortas eso y comienzas a meditar: wow, el Señor me bautizó con Espíritu Santo y fuego tal fecha. Wow, he sentido su presencia, el Señor me ha tocado. Recuerdo aquella vez que el Señor me tocó. Recuerdo aquella vez que el Espíritu Santo vino sobre mí. Recuerdo esta palabra que el Señor me dio. Y comienzas a meditar. Tu espíritu es alimentado por lo de Dios. Comienzas a meditar en las cosas malas, eres alimentada por las cosas malas. Ese es el punto. ¿De qué estamos alimentando nuestro cuerpo, iglesia? Yo quiero que usted sea fuerte. Yo quiero que usted sea fuerte, iglesia.
Fuerte, cuando me refiero a fuerte, no es que sea duro, sino que fuerte al momento que tú debes de defenderte espiritualmente. Por ejemplo, cuando alguien quiere venir y herir tu corazón, decir, te equivocaste. No, tú me quieres hacer a mí creer eso. No, yo valgo más porque yo valgo la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Yo soy un pueblo santo, yo soy una nación santa, un pueblo escogido y adquirido por Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que soy más hermosa que la rubí. Hello, ¿me entiende? Yo quiero que usted aprenda, iglesia, que nada baje ni su autoestima a las mujeres, que nadie las haga sentir menos, o que no sirven o que no valen. Tú tienes que tener tu autoestima arriba. ¿Pero cómo? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por eso es necesario tener un tiempo de meditación en Dios, porque es necesario que meditemos cada día. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Dónde se habla de la Biblia de meditar? Apunte y lea Salmo 119, 97. Y ahí te habla el Señor que debes de meditar en Él. Punto número 8. Tenemos que orar por la palabra. Vimos que leer la palabra, vamos a aplicarla en la oración, pero ahora vamos a orar por la palabra del Señor. Cuando nosotros oramos por la palabra, estamos aplicando totalmente todos los escritos directamente a través de la Biblia, pero a través de la oración. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo de la Biblia en nuestra oración, quiero decirte algo muy importante. Muchos dicen, yo no sé cómo orar. Muchos dicen, aún yo no sé orar. Otros dicen, yo no sé qué pedir. Otros dicen, yo no tengo palabra. Pero yo te traigo una noticia esta noche. Hay tantos puntos que debemos de llevar en la oración, que si tú aplicarías a cada punto de los que yo te estoy dando 5 minutos, 1 hora no te alcanza y tú no terminas. Hay muchas cosas, iglesia, que el Señor nos manda que debemos de estar orando. Entonces, cuando nosotros oramos, iglesia, por la palabra, vamos a llegar a ser aquellos hijos, hijas que Dios quiere. Que Dios quiere. La Biblia dice que cuando el profeta Jeremías fue y vio al alfarero, y él vio que el alfarero estaba sobre la rueda, y la rueda giraba, y deshacía la vasija una y otra vez, hasta que le dio la forma. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Señor, fórmame, hazme como tú quieras, Señor. Soy barro en tus manos, Señor. Oremos conforme a la palabra, iglesia. Pidámosle al Señor. Si tú no tienes palabras, sácalas de la Biblia. Dile al Señor, quiero ser un líder como Moisés. Quiero ser un profeta como Elías, como Eliseo, Señor. Dame esa unción. Dame ese poder. Permíteme hacer esos milagros y esas señales en la tierra. Hay mucho que orar. Tú le puedes decir, levántame como Débora en esos últimos tiempos a interceder por el pueblo. Ya que Barak no iba, si no iba Débora. Y era hombre. Pero él le dijo a Débora, si tú vas, yo voy. Entonces Dios quiere hombres y mujeres que estén en la línea, iglesia. ¿Cómo? A través de la oración y la palabra. La Biblia habla de muchas mujeres que servían a Jesús. Fíjate bien, habían mujeres que le hacían sus vestidos a Él. Qué bonito, qué lindo ha de ser que tú hagas algo con tu propia mano. Si le maestro, te traigo un vestido. Qué hermoso, iglesia. Porque las mujeres costuraban, las mujeres de antes. Ellas propias cosían, hacían sus vestidos a su manera, le ponían adornitos lo que ellos querían. Pero ellas también servían a Jesús, dice. Y muchas mujeres también estaban sirviendo al Maestro.
Entonces a lo mejor una le llevaba su vestido, otra se encargaba de lavarlo, de plancharlo, y estaban al servicio del maestro y le estaban sirviendo al maestro, iglesia. Yo quiero decirte, necesitamos en este último tiempo ser como esas mujeres, que aunque no lo tengamos literalmente, o sea, personalmente, pero que le sigamos sirviendo a Jesús, que continuemos sirviéndole al maestro. Posiblemente no le vas a hacer un vestido, pero posiblemente le vas a traer una alabanza, una adoración, una humillación delante de él, un ruego, una súplica, un clamor delante del maestro. Y es una forma, iglesia, tan sencilla. Yo digo tan sencilla, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos realmente y somos sinceros, es que sale realmente esa adoración que toca el corazón de Él, que nos hace hasta llorar, hasta temblar. Y yo le digo, iglesia, porque yo sé que llorar, sé que llorar, sé que derramar lágrimas, mocos y baba en la oración. Porque cuando tú estás con Dios, a ti no te importa nada. Eres tú y Él. Sé que es levantarme toda mojada, toda sucia, toda llena de aquí, de todo, de la camisa o del vestido. Porque cuando servimos a Dios, el vestido no puede valer más. La ropa no es más importante o agradable, no. Pero necesitamos, iglesia, orar por la palabra del Señor. El Señor dice que levantemos manos santas y limpias. Debemos de levantar nuestras manos en la oración. Cuando venimos a los cultos aquí, iglesia, a adorar y comenzamos en oración, debemos de aprovechar el tiempo y dedicárselo a Dios, porque ese tiempo es muy valioso. Tú no sabes si lo que pasó el martes, eso ya no puede regresar para acá. Ya eso pasó. El que recibió, recibió. El que Dios le dio, le dio. Pero tú ya no puedes volver esa oportunidad para atrás, porque ya eso pasó. O sea, lo que hoy podemos hacer por el Señor, debemos y tenemos que hacerlo. Yo te digo algo muy importante, iglesia. No hay excusas, no hay pero delante de Dios, no lo hay. Porque en aquel día entraremos delante de Él, allá arriba en los cielos, y no tendremos ninguna excusa, ningún pero que darle delante de Él. Y te vas a acordar. Aquí en la tierra decimos, es que el pastor, es que la pastora no me gusta, es que el hermano no me gusta, es que la hermana aquí, y miles de excusas y miles de pero. Y por eso no voy, y por eso me dejo de congregar, y por eso no sigo. Pero te has preguntado qué Dios te dirá en aquel día. No habrán excusas ni peros delante de Dios. Por eso es necesario que apliquemos la palabra en la oración. El Señor dice que si tu hermano te hizo algo, perdónalo. O si te hicieron, perdona. Sencillo. Pero que hay de aquellas personas que van con rencores en sus corazones. Están aplicando la palabra. Hello. La estarán viviendo. No, iglesia. Por eso es necesario que usted lea la Biblia. Y si no, escúchela en voz audible, que lo va a edificar y la va a edificar muchísimo esas palabras, iglesia. ¿Por qué? Tenemos que conocer todo lo que aquí dice. ¿Para qué? Para poderlo usar y usarlo muy bien. Y en cada momento que necesitamos vamos a saber qué palabra aplicar en la oración. O conforme el momento que estemos viviendo vamos a saber qué cita podemos aplicar en la oración a través de la Biblia. Así que punto 9, en la oración todo el tiempo uno tiene que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios todo el tiempo, iglesia. Quiero decirte, iglesia, que muchas almas ponen prioridad
a todo lo físico y material, pero no le dan prioridad a lo espiritual. Quiero decirte que el hombre, cuando está bien, muchas veces ni se acuerdan o no le importan las cosas de Dios, pero el día que llega a una cama, entonces se acordaron de Dios. El día que cayó en el hospital, entonces se compromete y dice: Señor, si tú me levantas de aquí, voy a comenzar a ir todos los días al templo. Señor, si tú me permites sanarme, no te voy a fallar. Pero cuando el hombre está bien, muchas veces realmente se le olvida que todo lo que posee o tiene es gracias a Dios. ¿Y por qué tú y yo debemos de dar gracias a Dios todo el tiempo? Porque iglesia, existimos por Él. Estamos aquí por Él. Todo esto ha sido constituido por Él. O sea que si Dios se tiene en esta tierra es con un propósito, y es gracias a Él. Tenemos que agradecer a Dios a través del agradecimiento. Muchas veces se nos olvida agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Yo quiero decirle, iglesia, usted está aquí, pero si Dios no nos hubiese sacado, quizás fuéramos una pieza fuerte del enemigo. Y tenemos que darle gracias a Dios porque hoy estamos aquí delante de Él, porque Él nos alcanzó, porque Él nos ha encontrado, iglesia. ¿Cómo no agradecer a Dios si todo lo que tenemos es por Él y gracias a Él? Y sobre todo, con tu vida, ¿qué más tú quieres? Si amaneces con vida, respirando, estás saludable y estás bien, ¿por qué no darle gracias al Señor? ¿Por qué no agradecerle en voz alta y darle agradecimiento a Dios en voz alta, sin que nos dé pena, sin vergüenza? Decirle: gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que harás y por lo que tú vas a hacer. Yo digo algo en el momento de la oración. Yo no sé, pero pareciese que todos muchas veces, y es bueno orar en silencio, yo no digo que no, pero hay momentos. Pero mejor es elevar la voz completamente, que se escuche, que suene tu voz, que tú estás agradeciendo a Dios realmente, sin pena y sin vergüenza, iglesia. Porque debemos de sentirnos alegres, gozosos de servirle al Señor, de ser hijos de Él, que Él nos permite estar aquí alabando y agradeciendo su nombre. ¿Tú sabes cuántas vidas están allá afuera sin paz, en problemas, en una y otra cosa? ¿Tú sabes cuántas vidas piensan que hacen lo correcto? Y recordando algo cuando el Señor le dice a Noé: Noé, construye el arca, Noé, porque va a llover. Noé, construye el arca porque va a llover. Y el hombre le hizo caso a Dios y predicó más de un año, y no se arrepintieron y no le creyeron que iba a llover. Y el arca se cerró. Pero ¿qué pasó? Nadie quiso oír a Noé. Pero ¿qué sucedió? Que cuando vino la lluvia, todos querían entrar y era demasiado tarde. Así será en este último tiempo también. Mucho Dios todavía le está diciendo: entra a mi arca, porque mi arca está a punto de cerrarse. Entra ahorita que está abierta, porque después, como unos días de Noé, tampoco se podrá ya entrar. ¿Tú sabes a cuánto el Señor le vive diciendo que entren y no quieren entrar? Quiero decirte, iglesia, que a través de ti todavía hay vidas que pueden entrar al arca. Y te voy a decir esto: esta semana en la madrugada, no me recuerdo muy bien el día, pero quiero decirte que de momento yo estaba en un lugar como un edificio, pero mi hermano estaba fuera de ese edificio, y alguien me dijo que viera para allá
Cuando yo miré a mi hermano estaba fuera del edificio. Y me dijo, llámalo y dile que entre, porque se va a cerrar la puerta. Escuche bien. Y de momento yo miré que comenzaba a llamar a mi hermano. Y le decía, ven, entra, que tú tienes que entrar, porque la puerta se va a cerrar. Y yo miraba gente hacia alrededor, iglesia, de él. Mucha gente. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando yo logré que mi hermano entrara, toda la tierra se desapareció. Y de momento yo estaba en una superficie plana, como resplandeciente, entre blanquita como celeste. Y mi hermano estaba atrás de mí. Y cuando yo comencé a mirar alrededor, la tierra ya no existía. Escucha bien. Hay vidas que aún van a entrar por ti. Llámalos a que entren al arca, porque está la puerta a punto de cerrarse. Aunque muchos no lo crean, está a punto de cerrarse. Por eso, iglesia, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, no ora por la palabra, no le da gracias a Dios, no le pide al Señor, iglesia, ¿cómo vamos a llegar a entrar al arca del Señor? Por eso es necesario fortalecernos en la oración y en la palabra y darle gracias a Dios todo el tiempo, y comience a llamar a aquellos que no han entrado para que entren, para que por ti, tú siendo el puente para ellos, puedan llegar antes que la puerta se cierre, iglesia. A veces, iglesia, muchos dicen que Cristo no viene, pero es más que misericordia para que los que ya han estado establecidos de salvarse lleguen para ser salvos. Por eso tú que le sirves a Dios, tienes que darle gracias a Dios porque estás aquí sirviéndole al Señor. Punto número 10. Tú y yo tenemos que cantarle al Señor. Cantar es un aspecto importante de la oración. El cantar nuevos cánticos al Señor, escucha bien, renueva y consuela nuestra alma. ¿Por qué nuestra alma? Porque es muy emocionante y edificante un cántico en el Espíritu. Como dijo el salmista en Salmo 96 y Salmo 149. La alabanza trae consuelo a tu alma y renueva tu alma. ¿Cuántas personas tienen cosas en el alma y por eso no pueden alabar a Dios? Y de momento tú comienzas a cantarle a Dios y comienzas a sentirte diferente, porque Él está consolando tu alma. Recordando que David, cuando tocaba el arpa, a Saúl se le tranquilizaba el demonio. Ve, cuando tú le cantas, cosas que hay en tu alma pueden ser liberadas, consoladas, y puede ser renovada. Iglesia, cada acto que tú y yo hacemos en el culto no es solo por cantar, no es solo por brincar, no es solo por orar. Estamos haciendo un aspecto en nuestra vida. El cantar trae calma y consuelo a tu alma. Si usted ve, a veces hay personas que vienen cargadas, vienen llenas de opresión, turbadas. Y yo le digo, porque Dios pesa todo en el espíritu. Y yo hay momentos que yo desde altar, iglesia, muchos dicen al Señor, úsame. Escucha bien lo que te voy a decir. Muchos quisieran ser profetas, hacer esto y lo otro. Pero cuando el Señor te usa y tú sabes cómo llegó cada alma a este lugar y saber cómo está cada persona, no es fácil decirle, Señor, úsame. Hay momentos que yo he estado aquí en este altar y hay vidas con opresión, turbadas, sin paz, esto y lo otro. Y de momento se comienza a orar o a cantar,
todo le cambia en su vida. Te digo, porque sin que usted me diga nada, por el Espíritu, yo lo he mirado muchas veces, y sé que la alabanza es efectiva para esa área, en que te consolará y te quitará toda turbación de tu alma, iglesia. Por eso cuando usted viene aquí, cante, alabe a Dios, entregue ese cuerpo, alma y espíritu, iglesia, para que el Señor haga contigo su voluntad y lo que Él quiere y tiene establecido para ti. Yo quiero decirte algo, iglesia. Es tiempo de que abramos nuestro corazón y que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros. Ya no es tiempo de seguirle sirviendo al enemigo. Es tiempo de servirle realmente a Dios. Porque de nada sirve que en la iglesia cante 2, 3 coritos, me gozo, y en la casa estoy peor o igual. Y de nada sirve que después del culto salga peor o igual. Es tiempo de que tú abras tu corazón para servirle plenamente al Señor. ¿Tú sabes cuánto el Señor nos ama? Yo me preguntaba algo, porque mientras yo medito a mí me salen muchas preguntas. Yo me preguntaba algo y le digo al Señor: Señor, el ser humano sale corriendo delante de ti por lo más mínimo, por una cosa miserable, por decirlo sin mis palabras. Pero Señor, ¿qué tú harías de nosotros si tú nos desecharías por lo más mínimo que el ser humano hiciera en esta tierra? Mira, yo no sé si usted se pregunta, pero yo sí me pregunto. Yo le digo al Señor: tú tantas cosas que tú nos soportas a nosotros en esta tierra como seres humanos, pero el ser humano, lo más mínimo, y se olvidaron de Dios. Hello, ¿cómo así? ¿Cómo así? A veces el ser humano se cree que vale más que Dios, o que es más importante que Dios, o las cosas de Dios. Miserables. Son personas miserables que no saben ni quiénes son ellos mismos. Te digo eso. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque yo medito, y cuando yo medito me vienen muchas cosas que me bajan. Yo le decía eso al Señor, y es necesario que te lo diga, porque a veces uno cree que yo voy a estar bien. Mentira. Depende todo de Dios que tú y yo estemos bien. Depende de Dios. Por eso, iglesia, es necesario que cuando tú vienes aquí abras tu corazón completamente al Señor. Cuando tú le cantes, cántale de corazón. Enfócate en la adoración, en la alabanza, y alaba a tu Dios por quién es Él y porque tú lo amas. Aprende a amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo que Él nos mandó, a que lo amemos a Él sobre todas las cosas, iglesia. Punto número 11, escuchar. Debemos de establecer buenos hábitos en nuestra vida diaria. ¿Por qué hábitos? Porque a través de las oraciones es donde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y recibir órdenes directas del cielo y del Espíritu Santo en nuestra oración. En la oración tú vas a escuchar siempre la voz de Dios. ¿Por qué debemos de aprender a escuchar a Dios y saber cuándo es Dios en la oración hablándote? Porque mientras tú estás orando, hay indicaciones específicas que Dios quiere darte. Y te digo algo: cuando Dios habla, habla. Porque yo a veces he estado orando y el Señor me habla: ora por esto, o esto se está moviendo, o di esto porque yo voy a hacer algo, y lo he visto, iglesia. Por eso tú tienes que saber cuando es la voz de Dios hablándote, cuando tú estás en oración, porque la voz de Dios nunca te va a confundir, nunca te va a hacer dudar. La voz de Dios nunca traerá miedo ni nada. La voz de Dios trae luz, dirección y paz, y certeza y convicción que es Dios. Porque cuando Dios habla,
Dios habla, y cuando uno escucha su voz, uno sabe que es Dios. ¿Y dónde vas a escuchar la voz de Dios? En la oración. Yo quiero, iglesia, que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántos aquí han escuchado la voz de Dios en sus oraciones. Pero si tú no has escuchado la voz de Dios en tus oraciones, pídele al Señor. Dile que te permita escuchar su voz. Que Él te hable, que te dé indicaciones, que te dé direcciones. Iglesia, en la oración usted tiene que escuchar su voz. Si Dios le habla a los niños, ¿cómo no le va a hablar a usted? Pero lo que pasa es que si no oramos, no leemos, no creamos hábito y no hacemos nada, Dios no nos va a hablar tampoco. Dios nunca le va a hablar a una persona que no ora, que no lee la Biblia. Jamás. Una persona que está mal, jamás Dios le va a hablar, iglesia. Pero cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios y el corazón de Dios, es donde tú vas a escuchar la voz de Dios en la oración, recibiendo indicaciones de parte de Dios. Si usted no ha escuchado la voz del Señor, yo le invito a que despierte ese deseo, ese anhelo, esa hambre de querer escuchar la voz de Dios en medio de la oración. Porque todo tiene su tiempo. Está el tiempo que usted habla, que alaba, que da gracia, que pide, que confiesa, todo, que canta. Pero también está el momento en la oración donde tú tienes que escuchar lo que Dios está hablando y lo que Dios te está diciendo a ti. Ese es un punto, iglesia, muy importante que usted tiene que tener en su vida ejercitado. Porque muchos de los problemas es que muchos dicen: Dios no me habla. Y aunque yo ore, Dios no me habla. Y aunque yo ayune, Dios no me habla. Yo nunca he escuchado a Dios. Y yo no sé por qué Dios no me habla. Yo quiero que usted comprenda que Dios habla a través de su Biblia, pero también habla a través de su voz audible. Y toda oración, escuche bien, toda oración debe de ser respondida por la voz de Dios. Porque si no, entonces ¿para qué oramos? Cuando Él es un Dios poderoso y sobrenatural. Y por eso usted tiene que abrir su corazón. Quiero decirte esto: aun cuando tú haces algo malo, Él viene y te dice: esto está mal que tú hiciste. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Cómo no te va a decir mayores cosas que tú debes de hacer? Lo que pasa es que a veces el hombre no quiere entrar a un compromiso muy profundo totalmente, porque no quiere que se le rompan las cadenas. No quiere que el yugo sea podrido y roto. Pero todo cristiano en medio de la oración ha de escuchar la voz audible del Señor. Porque todo tiene su tiempo. Está el tiempo donde tú hablas, confiesas, pides perdón y de todo, cantas, alabas y de todo, da gracias a Dios y todo. Pero viene el tiempo específico donde Dios viene y te habla Él a ti. Si Dios no hablara, iglesia, ¿qué sería de nosotros? Pero en su misericordia Él sigue hablando y dando indicaciones. La obra de Dios se mueve por Él. Conforme Él indica, es que Él quiere tratar y obrar en cada uno de nosotros. Conforme a lo que se esté moviendo, es lo que el Señor muestra y pide que se hable o se aplique algún texto o alguna palabra al pueblo. O sea que las indicaciones las da Dios. O sea que si alguien trajo un tema específico, porque Dios dijo que se hable eso, porque Dios sabe por qué. Quiero decirte algo. Yo le preguntaba el otro día: Señor, si hay algo que sé, escuche bien lo que le voy a decir, pero por el Espíritu, es que cuando yo hablo lo que Dios me habla,
algo sucede. Y el Señor me decía, por eso te he mandado a decir con un profeta y con otro profeta que hables. No porque he callado la Biblia, iglesia, ni las prédicas, no. Por lo que Dios me permite ver en cada uno y por lo que yo sé por el espíritu de cada uno. Y muchas veces me quedo callada y solamente oro por la hermanita, por el hermanito, por el sutanito y venganito, nada más, que Dios tenga misericordia. Pero lo que el Señor me estaba diciendo, lo que tú mires, háblalo. No lo que estoy mirando de la Biblia, lo que Él me permite ver en tu vida y conocer de ti. Eso. Y ahí es donde el diablo no le gusta. Y ahí es donde ahí es donde el diablo no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque sabe que papá Dios va al punto. No yo, porque no soy yo. Porque yo no puedo saber tu vida, porque yo no paso contigo, hello. Pero hay uno que pasa contigo 24/7 y es Dios. Entonces, si nosotros no oramos, ¿cómo hemos de recibir todas esas cosas por el Espíritu Santo? Medita en esto. ¿Cómo? ¿Y sabes por qué Dios a veces te habla? Porque te ama. ¿Sabe por qué Dios a veces toca heridas? Porque quiere sanarte, porque te ama, porque vales mucho. Por eso, iglesia, a veces, vea bien, a veces uno piensa, ay, si Dios me sanó, yo no voy a decir que estaba enferma. Si Dios restauró mi hogar, que no sepa nadie. Iglesia, ¿y dónde está el favor y la gracia de Dios sobre nuestra vida entonces? Si Dios te sanó, testifica, grita que Él te sanó, que Él hizo un milagro. Si Dios restauró tu hogar 2, 3 veces, grítalo y testifícalo y di que Él te ha restaurado tu hogar. Esta generación de estos últimos tiempos, me decía el Señor, hay matrimonios que estaban a punto de destruirse y yo los restauré y no quiere que nadie sepa por vergüenza. Hello, ¿de quién es la gloria? ¿Del hombre o de Dios? Así como lo oye, iglesia. Así como lo oye. Yo quiero decirte que en esta tierra toda la gloria y la honra le pertenece a Dios. Y usted no tiene de qué avergonzarse si Dios hace la obra y hace el milagro. Pero vuelvo y le repito, hay mucha gente sin conocimiento que cualquier cosa ponen de excusa. Y como no tienen conocimiento y no saben, todo toman a mal. Y a su conveniencia personal, déjame decirte. Pero ante Dios no hay excusa, iglesia. Porque el que ora ha de recibir instrucciones. El que ora ha de escuchar la voz de Dios. El que ora ha de recibir la guianza del Espíritu Santo. A mí no me da pena decir que mi hija no iba a nacer, pero nació gracias a Dios. Y tampoco me da pena porque a los 2 he tenido con dolor. Porque el niño cumplió 2 años y ya iba para los 3 y no quería caminar. Y los doctores decían que no iba a caminar porque tenía problemas en los huesos. Y usted lo miraba, parecía un esqueletito porque tampoco subía de peso y no cogía peso. Y a mí no me da pena decirlo, porque Dios lo hizo. Porque el milagro es de Dios, la honra es de Dios. Uno solo mira la obra del Señor y contempla los milagros del Señor nada más. Pero uno tiene que testificar y decir la grandeza que Dios ha hecho en tu vida. Por ejemplo, los que estaban a punto de morirse, ¿por qué te va a dar pena decir que el día que estabas a punto de cortarte la vida apareció Jesús y llegó Jesús y eso bastó para salvarte? Eso no es vergüenza, ese es testimonio, iglesia. Pero hay gente que ni eso distingue y conoce. Hello. ¿Por qué? Por falta de qué, de conocimiento. Por eso usted escuche la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Que si Dios te dice no hagas esto, no lo hagas. Si Dios te dice no vayas por ahí, no vayas por ahí.
Por eso en cada decisión tenemos que pedirle la dirección a Dios. Hay gente que toma sus decisiones y piensa que le va a ir bien. Los primeros días sí, pero cuando se acaba el lapso de tiempo que Dios da, no. Por eso, escuchemos la voz de Dios en la oración, iglesia. Afina tus oídos, alista tus oídos para escuchar la voz de tu amado en la madrugada, porque Él te va a hablar. ¿A través de qué? De la oración. Punto número 12. Tenemos que aprender a alabar a Dios. Y cuando hablamos de la palabra alabar, es porque debemos de engrandecer su nombre. Es porque debemos de glorificar y exaltar su nombre. Gozoso, así como el rey David, que se gozaba y alababa a Dios, remolineando delante de Dios. Tú y yo tenemos que exaltar al Señor, porque de Él es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, como dice en el libro de Mateo 6:13. Debemos de alabar al Señor, iglesia. Yo quiero decirte, es más fácil vivir la vida con Dios que fuera de Dios. Este evangelio es para que usted se goce, se deleite en el Señor. Si usted no le ha encontrado el sabor, permítele al Señor que enderece tu vida para que cojas el sabor del evangelio y sepas qué es servirle a Dios, qué es seguir a Jesús realmente. No solo por sentarnos en la banca, iglesia. Permite que el Espíritu Santo sea tu guianza en cada paso que tú debes de dar en la oración. Permítele la libertad al Espíritu Santo, que debes de orar como Él te guíe. Otro punto que quiero tocar, aparte de esos 12 pasos en la oración, vamos a agregarle 5 elementos a la oración. ¿Y cuáles son esos 5 elementos que debemos de agregarle a la oración? Punto número 1 es la fe. Punto número 2, la humillación. Punto número 3, la entrega. 4, el deseo. Pero vamos a empezar con la fe. ¿Por qué tenemos que tener fe para orar? Porque antes que tú y yo comencemos a orarle a Dios, debemos de presentar nuestras peticiones o súplicas o ruegos, asegurando por delante que ya está hecho. No sé si usted me entendió. Usted necesita fe para orar, porque si tú le pides a Dios un ejemplo que te sane, es porque tú ya aseguraste tu sanidad y crees que ya está hecha por fe, aunque sigas enferma, pero tú estás creyendo que por fe se va a llevar a cabo y será así. Necesitamos fe para orar. Es un elemento en la oración que no puede faltar. Por eso el Señor le dijo en Marcos 11, 23 y 24: porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, por todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás, y entonces vendrá. No dudando en nuestros corazones, no dudando, sino creyendo que lo vamos a recibir y que así será. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia que tenga fe, una iglesia que le crea al Señor, que todo lo que está pidiendo, crea que ya está hecho, iglesia. Deseamos pedir al Señor con esa confianza en la oración. ¿Por qué? Porque la Biblia también establece en Marcos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando oramos con fe, le pedimos al Señor que sea Él obrando. Eso está hecho, iglesia. Eso está hecho. ¿Por qué? Porque hemos creído que lo que estamos pidiendo sin duda vendrá y llegará. Necesitamos tener fe para pedirle al Señor. Necesitamos creer. Pero también te voy a decir algo: la fe nunca va a eliminar la realidad verdadera que tú estés viviendo en ese preciso momento. Escucha bien. Por ejemplo,
Tú estás diciendo, un ejemplo, yo voy a ser sanada, yo voy a ser sanada, pero tu condición física te dice, estás enferma, o ya dejaste de comer, o ya no puedes caminar, y cada día vas más mal y mal y mal. Pero tu fe te dice, ya yo estoy sana, ya yo recibí un milagro, ya yo estoy sana y curada por el Maestro. Pero la realidad te dice otra cosa. Pero tiene que ir por delante tu fe y creer para que entonces tú puedas recibir. Es necesario tener fe de iglesia. Yo conozco un Dios poderoso, un Dios de milagro, que este tiempo tenemos que aprovecharlo, que sea muy valioso, iglesia. Y no perdamos el tiempo, pidámosle al Señor lo que queremos ver, porque lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Si ahorita mismo tenés sueño, estás aburrido, porque tu corazón no está aquí, déjame decirte. Pero el Señor está aquí porque Él quiere alimentar tu espíritu. Que le pidas, que le clames a Dios con fe, creyendo que lo que estás pidiendo será hecho. Yo quiero decirte que si yo he pedido con fe por otras personas y he visto el milagro, ¿cómo crees que si yo pido por mí no voy a ver el milagro? Porque Dios es un Dios de poder, que Él le da al que le pide. Él le da al que no duda. En una ocasión le dijo a una persona, mire, su sueño se hizo realidad. Y recuerde que el día que yo le solté la palabra, usted me dijo, ¿será, pastora? No creo. ¿Y ahora qué usted está viendo? ¿Qué usted hizo? Dígame, le dije yo. Su pastora creyó por usted y usted recibió. Aprenda de ahora en adelante, le dije, a tener fe, y que todo lo que le pida a Dios será así. Porque eso es lo que Dios quiere, iglesia. Que tengamos fe, que le pidamos con fe, no dudando en nuestro corazón. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Si yo llego delante de Dios con fe, yo voy a agradar a su persona, yo voy a agradar a Dios, porque estoy depositando mi confianza en Él, porque estoy yendo y corriendo a Él, porque tengo certeza de que Él hará la obra y el milagro que le estoy pidiendo. Por eso tenemos que orarle al Señor con fe, pedirle a Dios con fe. Quiero decirte algo muy importante, que la incredulidad es la base. Escucha bien. La incredulidad es la base de muchas personas que no permite que pueda creer en la oración, y que débilmente tampoco puede orar. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Por eso el Señor dice que le pidamos no dudando en nuestro corazón, sino que le pidamos creyendo en nuestro corazón, que así será, y entonces será hecho y os vendrá. Por eso, iglesia, pídele al Señor, clámale al Señor con fe y con certeza, sabiendo que lo que tú te estás pidiéndole al Señor, sin duda vendrá a la existencia y será así. Por eso es necesario que usted, iglesia, en la oración, complemente bien su oración. Ponga estos 12 pasos y siga agregando esos elementos en su oración. ¿Para qué? Para que usted tenga una oración efectiva y no esté orando solamente por orar, y ni usted sabe lo que está orando, ni sabe lo que pide, y nada más pierde el tiempo. Déjeme decirle, porque es así. Necesitamos orar con conocimiento y orar en el Espíritu, para entonces ver los resultados positivos. Tenemos que tener mucha fe, porque el Señor dijo que galardonador son aquellos que le buscan a Él. O sea que si usted es un galardonador, es porque usted le busca a Él. Por eso es necesario que con certeza usted se acerque y lo busque a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él va a recompensar tu fe. Él va a recompensar tu fe. Él va a recompensar tu confianza que has depositado en Él. Por eso es necesario que tengas fe, que le creas al Señor. Así que la Biblia nos dice que debemos orar con fe
para ser salvos por la fe, ser resguardados por la fe, caminar con fe, mantenernos en la fe. La fe abre puertas para que otro pueda venir a los pies del Señor. Así que la fe abre también puertas para nosotros poder llegar al trono de la gracia del Señor y recibir la respuesta que tú y yo necesitamos. Así que aquel que le busca al Señor, acérquese creyendo que hay, porque le hay. Aquel que se acerca al Señor, acérquese con fe, porque entonces usted va a agradar a Dios y todo lo que usted le pide al Señor será hecho. Quiero decirte que la fe en un discípulo no puede faltar, porque la fe es un ingrediente que cada discípulo debe de portar, porque la fe te va a ayudar muchísimo aún en los momentos más difíciles. Porque iglesia, una cosa es de decirlo cuando uno está bien, pero cuando estás, por ejemplo, alguien que está a punto de morir en coma, ¿será que le será fácil decir tengamos fe y creamos en Dios? ¿Verdad? Por eso es necesario, iglesia, que usted y yo tengamos fe, que lo que le pidamos a Dios sin duda vendrá y llegará a nuestras vidas. Y sabiendo algo muy importante, que cada oración que hace va a traer una respuesta. Segundo elemento, la humildad. Al momento de la oración necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque es un prerequisito indispensable para adquirir el verdadero poder. Escuche bien, ni el necio ni el vanidoso pueden orar. ¿Sabe por qué? Porque la humildad surge de una baja estima de nosotros mismos y nuestros merecimientos, y de reconocer nuestra incapacidad total cuando no tenemos el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario la humildad, porque cuando uno tiene humildad, uno reconoce que uno sin el poder y sin la presencia de Dios, déjeme decirle, somos nada, iglesia. Pero aquel necio en su corazón nunca va a tener humildad, porque es necio en su corazón. El vanidoso tampoco, porque llegan con altivez. Y en la oración tenemos que agregar la humildad, porque cuando agregamos la humildad estamos reconociendo y diciéndole al Señor, tuyo es el poder. Señor, yo nada puedo hacer sin ti. Señor, yo no puedo ni moverme sin ti. Porque si tú no desciendes, si tú no haces la obra, el milagro en mi vida, nada soy y nada valgo. Si tú no me diriges, tampoco sé ni a dónde ir. Si tu espíritu no me guía, no sé por dónde andar. Por eso es necesario reconocer que tenemos que presentarnos humildes delante de Dios. Cuando nos presentamos, yo ya sé todo, yo no tengo que orar porque yo lo sé todo. Yo no voy a orar porque yo estoy bien así. Yo no necesito de Dios, yo no necesito estar orando. Mira, iglesia, a mí a veces me da pena escuchar mujeres: ay, yo no me levanto a las 3 porque me voy a arrugar, porque me va a aparecer la ojera, porque voy a andar una cara que no he dormido, que no he descansado. Me da una pena terrible, porque piensan que la belleza le va a durar toda la vida y todo el año. Hello. La belleza, dice la Biblia, que es vana, porque se acaba. Y todas esas personas que dicen: yo no necesito orar porque si oro me sale la ojera o la arruga, es una persona con un corazón altivo, que le está diciendo al Señor: Señor, primero mi físico, primero mi belleza. Aquella persona que dice: yo no necesito orar porque lo tengo todo, es una persona altiva. Dios no se va a glorificar en un corazón altivo. Aquellas personas que dicen: ya yo sé todo cómo es esto,
solamente sigo y punto. No, no, no. Dios quiere humildad en la oración, iglesia. Humildad reconociendo que si sin su luz no somos nada. Reconociendo que si Él no nos muestra sus caminos, estamos perdidos. Tenemos que reconocer, iglesia, que nosotros no somos nada sin Dios, sin su presencia. Un cristiano, iglesia, sin humildad va al fracaso. Porque la humildad te hace llegar delante del Señor y quebrantarte. Porque reconoces que el poder, el conocimiento, la sabiduría, la gloria y la honra son de Dios. Uno reconoce en humildad que todo es de Dios y que nosotros solamente nos movemos porque Él nos mueve a nosotros. Que nosotros caminamos porque Él nos hace andar, como dice en su palabra. Por eso es necesario que le pidamos en la oración a Dios con humildad. Cuando nosotros tenemos humildad, iglesia, por ejemplo, si Dios dice, un ejemplo, a mí no me gusta tu carácter, hija. El humilde dice, Señor, moldéame a tu manera. Heme aquí, Padre, aquí estoy. Pero yo solo quiero servirte. Haz lo que tú quieras. Pero el altivo va a decir, no, yo estoy bien así. Yo no necesito cambiar. Que cambie la hermana y que cambie el hermano menos yo. Un corazón altivo es desechado por Dios, iglesia. Pero un corazón que se humilla y dice, Señor, si tú dices que yo cambie, cámbiame, yo voy a cambiar. Yo quiero cambiar, Señor. Si el Señor te dice, esto está mal, no lo sigas haciendo, tú dices, amén, Señor, ya no lo voy a hacer. Un corazón humilde es un corazón que recibe la voz de Dios y hace lo que la voz de Dios le está diciendo. Iglesia, pero yo quiero que usted entienda que a veces pensamos que una persona altiva, con aquella grande joya, aquel gran carro, aquella gran casa, aquellos grandes zapatos, no, iglesia. Una persona altiva, escucha bien, delante de Dios es aquella que nunca puede reconocer nada y piensa que está correctamente bien y que no necesita de Dios ni de la mano de Dios. Pero un corazón humilde, iglesia, es un corazón que reconoce que si no es por Dios, no estaríamos hoy aquí mismo. Un corazón humilde reconoce que si tiene casa es gracias a Dios, que si tiene hijos es por Dios, que si tiene su esposo es por Dios, que si tiene comida es gracias a Dios. Un corazón humilde siempre va a decir que todo lo que posee o tiene es por Dios. Y que sin Dios nada de eso fuera posible. Y te voy a decir por la palabra, mira lo que dijo el Señor en Mateo. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como un niño, ese es mayor en el reino de los cielos. No sé cómo dice su traducción, pero dice lo mismo. Y mira lo que el Señor dice. También dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Entonces, si vamos por la palabra, Él habita en un corazón humilde, en un corazón quebrantado, en un corazón sumiso, en otras palabras, un corazón que dependa totalmente de Dios. O sea, necesitamos ser humildes, iglesia, para orarle al Señor. Tener humildad aún en la oración, iglesia. Pedirle con humildad al Señor. Si tú estás atravesando algo, acércate a Dios con humildad y pídele al Señor que te ayude. Pero haz lo que Dios te indique hacer, no lo que otros quieran que tú hagas. Porque Él está en el humilde y en el quebrantado de corazón. Dios habita, dice el libro de Isaías 57:15. Mira esto, no es la intelectual
que la iglesia necesita. Tampoco son los hombres de riqueza o influencia social los que este tiempo requiere. Lo que esta generación perdida necesita desesperadamente son hombres y mujeres de oración vigorosas, al estilo de aquellos sencillos cristianos del siglo I. Eso es lo que esta generación quiere. Hombres y mujeres vigorosas al estilo de aquellos sencillos cristianos del siglo I que alcanzaron buenos testimonios mediante la fe. Una época repleta de logros gloriosos para la iglesia llegará si tan solo intimamos a nuestros hermanos de aquel tiempo. Dios nos está diciendo, iglesia, no miremos la oración solamente como algo simple. La iglesia camina por la oración. La iglesia se mueve por la oración. La oración es algo tan poderoso que de ahí derriban muchas cosas, iglesia. Así que démosle prioridad a la oración, que lo que pidamos será hecho, que lo que pidamos con fe, así será, iglesia. Seamos humildes delante de Dios, busquemos la voluntad del Padre para que su voluntad pueda ser cumplida en nosotros y no la nuestra, que podamos realmente agradarle a Él, iglesia. Que seamos aquellas mujeres, aquellos hombres apasionados por Él, por querer hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Así que ame la oración, aprenda a amar el tiempo de la oración. Y recuerde algo, que aparte de orar tiene que leer, y aparte de orar yo lo invito a que usted medite, porque eso es muy importante en la vida del cristiano, meditar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos espiritualmente? Es importante meditar. Cuando nosotros oramos, habrá momentos que mismo el Espíritu nos dice que nos examinemos cómo estamos también. Todos esos son parte de la oración que el Señor nos va dando conforme tú y yo establecemos esa intimidad, esa relación a través de la oración. Así que todo lo que Dios quiere hacer contigo te lo va a comunicar a través de la oración. Todo lo que Dios tiene para ti reservado ya y preparado para ti, te lo hará conocer a través de la oración, iglesia. Así que tú quieres saber qué va a pasar mañana contigo, órale al Señor. Tú quieres saber qué va a pasar contigo en un año, órale al Señor, que Él te va a responder, Él te va a contestar, Él va a permitir y hacerte oír su voz en tus oídos. ¿Por qué? Porque Él sigue hablando, iglesia. El evangelio sigue siendo el mismo y Dios continúa hablando. Así que yo te invito que le des prioridad a la oración, porque la oración es valiosa y eficaz cuando le pedimos a Dios con todos estos 12 pasos y estos elementos. Y me voy a quedar hasta aquí porque ya son las 9 y vamos a continuar el martes. Creo que termino este tema, pero yo quiero darte esto porque son pasos que yo he aprendido a dar en la oración. Y yo he visto cómo Dios me responde. Pero yo no quiero que Dios me responda solo a mí. Yo quiero verte a ti, que tú vengas, pastora, Dios me dijo esto. Pastora, Dios me habló, me mostró esto. Yo quiero que Dios derrame sobre tu vaso también. No sobre mí, no solo sobre el pastor. Dios quiere hacerlo con todos ustedes. Con todos Él está dispuesto y quiere hacerlo. Y quiero decirte que Dios te está preparando y te quiere preparar, porque tú no sabes si el día de mañana te va a mandar a que ores por tu hermano o por tu hermana. Tú no sabes si el día de mañana alguien va a venir triste y Dios te va a decir, dale un abrazo a ella o a él, porque a través de ese abrazo la voy a liberar. Iglesia, Dios solo quiere que usted aprenda para ser capacitado y ser enseñado, porque lo que tú aprendas Dios te va a dar
y te va a permitir impartírselo a otro en un momento de necesidad que se encuentre la otra persona. Así que tú no estás en vano aquí. Tú no estás aquí porque tú quieres. Es que algo Dios quiere hacer contigo. Es que Dios te está preparando y capacitando para algo grande, iglesia. Solo déjate llevar por Él. Solo obedece su voz. Sigue sus pasos. Porque cosas grandes Dios va a hacer contigo. Nos ponemos de pie y vamos a continuar el martes, creo yo, con este tema, porque ya faltan nada más 3 elementos de la oración para acabar con esto. Pero esto te va a desarrollar muy fuerte en la oración, bastante, que si tú los aplicas, vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Así que vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Que Dios bendiga a los que están en Facebook, en YouTube. Y siga orando, clame al Señor. Busque al Señor como al oro y a la plata, como dicen Proverbios. Así que lo invito, iglesia, que deposite su ofrenda, lo que usted haya traído en esta hora para el Señor. Puede pasar y dejarlo en el alfolí, o si desea pasar su tarjeta, débito o crédito. Amén. Así que los que están en Facebook y en YouTube, nos despedimos. Dios le bendiga.